obviamente tenemos los naturales, que son los que surgen por el negocio jurídico, o sea, que son parte, o sea, el saneamiento, que es sanar cuando hay un vicio, por ejemplo, esos son naturales porque son parte también del negocio jurídico, que nacen con el tema de proteger a los sujetos. Luego tenemos los elementos accidentales, que son cláusulas o disposiciones voluntarias por parte de los sujetos que lo que buscan es establecer modos, condiciones, plazos, términos para poder, para que el negocio jurídico surta efectos, ¿verdad? Si no hay un plazo, a veces no se tiene por válido, aunque obviamente, pues, ustedes saben que existe el famoso plazo genérico del Código Civil, la forma de prescripción extintiva, que son 5 años, 10 años sin bienes inmuebles, pero eso está hablando un poquito más ya al incumplimiento o al tema de la obligación, pero básicamente esos elementos accidentales son esas condiciones a futuro o esos plazos o esos términos, esos modos o cargas que van a tener, va a tener el negocio jurídico. Dentro de entonces ya vimos el sujeto, vimos que pues quiénes son considerados personas, vimos la capacidad, vimos que las personas jurídicas también pueden ser sujetos del negocio jurídico, vimos el tema de la incapacidad hasta cierto punto, vimos que las personas menores de edad, la capacidad de goce, ejercicio, y vimos también a grandes rasgos la voluntad, el consentimiento, que no puede adolecer de vicio, o sea, no le pueden obligar a una persona a realizar un negocio jurídico, sino ya el negocio jurídico es inválido. Luego el objeto no puede ser ilícito, o sea, todos los objetos, que es donde recae el negocio jurídico, debe de ser lícito y posible. Y luego la causa, que es la motivación, que básicamente pues la motivación es tener una contraprestación hasta cierto punto, obviamente pues eso ya es más que todo en los contratos, pero hasta cierto punto es que yo quiero recibir algo a cambio. Si yo manifiesto mi voluntad a un negocio jurídico, quiero algo a cambio, ¿verdad? Eso es por simple lógica. Luego la forma, que es donde enfoca este curso, que todos los negocios jurídicos y contratos se tienen que formalizar, o sea, se tienen que materializar, tiene que existir una forma en que la ley nos indique cómo se deben de o cómo deben de plasmarse esos negocios jurídicos o contratos, que lo vamos a ver también un poquito más específico durante el siguiente 7 diapositivas, que lo vamos a ver muy enfocado en lo que son los contratos, ¿verdad? El saneamiento, como les indico, ya les dije, los naturales y los accidentales. Luego tenemos ya contratos. Y el contrato básicamente es cuando dos o más personas convienen en crear, modificar y extinguir un derecho o una obligación. Básicamente, todo contrato es un negocio jurídico, pero no todo negocio jurídico es un contrato. ¿Por qué? Porque entonces ya vimos que el negocio jurídico es la manifestación de voluntad de puede ser una o más personas, y el de contrato va a ser dos o más personas. Ahí radican las pequeñas diferencias. Entonces, todo contrato es un negocio jurídico, pero no todo negocio jurídico es un contrato. Luego vimos las diferencias para entender esto mejor. Entendemos que el negocio jurídico puede ser una declaración por una o más personas que igual crea, modifica, extingue, o sea, tienen esas similitudes. Igual el contrato también crea, modifica, regula, extingue derechos y obligaciones, pero acá hay un acuerdo entre dos o más personas. Luego, las pequeñas diferencias es que una puede ser solo unilateral y la otra va a ser bilateral o plurilateral. Luego tenemos los efectos de las obligaciones. Por lo regular, en los negocios jurídicos solo se obliga a una persona hasta cierto punto porque no se necesita la intervención de alguien más. Pero también el contrato pueden ser contratos unilaterales donde una sola persona se obliga, pero por lo regular intervienen siempre dos personas. Van a intervenir siempre dos personas, aunque la obligación recaiga solo en una. Esa es la pequeña diferencia también entre los contratos unilaterales y entre los negocios jurídicos, que van a ser unilaterales, ¿verdad? Pueden ser unilaterales. Luego tenemos los ejemplos, ya vimos el testamento. El testamento es una declaración de un negocio jurídico porque es una declaración unilateral donde una sola persona puede manifestar sus derechos y nadie tiene por qué, nadie puede impedirlo, no se necesita la autorización de nadie, no se necesita la intervención de ninguna otra persona. En cambio, en un contrato de compra-venta se necesitan dos personas. ¿Por qué? Porque yo tengo que dar un bien y la otra persona me tiene que dar una contraprestación, que es dinero, ¿verdad? Luego tenemos los elementos del contrato que, pues, obviamente, también cada autor o cada profesor a veces maneja diferentes elementos. Pues yo manejo estos para que sean más fáciles de entender, que son los elementos personales, los elementos reales y los elementos formales para la validez, por decirlo así, de un contrato. Voy un poquito rápido porque lógicamente es una retroalimentación y porque comencé un poquito tarde, ¿verdad? Entonces,
Básicamente los elementos del contrato son esas partes que no pueden faltar para que pueda darse un contrato, ¿verdad? Dentro de los personales ya lo dijimos, no voy a repetir, que son las partes contratantes, los sujetos, sujeto A, sujeto B, siempre van a haber dos sujetos por lo regular, por la general. Luego tenemos el elemento real, que es el objeto de la causa, o sea, es la prestación y la contraprestación. Yo doy mi carro, me dan dinero. Yo doy dinero, me dan un carro, ¿verdad? También tenemos las obligaciones de hacer, no hacer y dejar de hacer. Un contrato de obra o un contrato de servicios es de hacer, ¿verdad? Quiero que usted me realice una obra, es un contrato de hacer, ¿verdad? Luego también tenemos, por ejemplo, los contratos de uso, donde pues, básicamente pues, lo que se da es el derecho a utilizar un bien. También, obviamente, una contraprestación que puede ser gratuito, puede ser a título oneroso, ¿verdad? Luego tenemos el elemento formal, que básicamente es cómo se va a manifestar ese contrato, cómo es que se va a formalizar para que tenga una validez. Si es verbal, pues lógicamente lo verbal no da una certeza jurídica, ¿verdad? En cambio, lo escrito, pues da una certeza jurídica. Y eso tenemos, pues, básicamente que la ley, o sea, el Código Civil y la ley nos indica qué contratos son de forma verbal, qué contratos son de forma escrita y qué contratos son solemnes y qué contratos se deben hacer en una escritura o bueno, una escritura pública, ¿verdad? O un instrumento público. Dentro de esos elementos formales tenemos una pequeña definición, que los elementos formales son los requisitos indispensables para que un contrato tenga validez. Si no se existen, bueno, todos los elementos, de hecho los elementos son requisitos, pero el elemento formal es la forma en que se va a realizar, redactar o va a surtir efectos o va a tener validez un contrato. Dentro de esos elementos formales, el Código Civil en el artículo 1518, nos establece que los contratos se perfeccionan con el simple hecho del consentimiento de las partes. O sea que como regla general, existe contratos solo con que dos personas se pongan de acuerdo. O sea, no es como un requisito indispensable que sea por escrito o verbal. Pero en el mismo artículo establece que hay excepciones cuando hay un requisito esencial dentro del Código Civil para la validez. Y esto nos va a llevar a que ustedes, cuando lleguen dos personas o tres personas a su oficina, les van a decir, mire, yo quiero venderle esta casa a esta persona. Entonces, ustedes obviamente, pues como ya están estudiando, ya estudiaron y van a aprender en esta clase, ustedes saben que las compraventas de bienes inmuebles pues, se realizan a través de escritura pública, pero ustedes, ¿cuál es el fundamento? Si en un examen técnico profesional les pregunta al docente por qué la compraventa se formaliza, pues o sea, se formaliza en escritura pública, ustedes que van a fundamentarse. Esto nos va a llevar al capítulo donde están las formas de los contratos. Dentro de ese capítulo, que son los artículos que comienzan del 1574 del Código Civil para adelante, establece forma de los contratos y básicamente ahí nos dan dos formas, por escrito o de forma oral. Por escrito pueden ser documentos privados, pueden ser por correspondencia, si no mal recuerdo, pueden ser escrituras públicas. Entonces, ustedes, si no saben qué forma tiene un contrato, ustedes se van a ir primero a estos artículos que son la regla general. Y luego, pues obviamente se van a ir como regla específica o la ley de especialidad o el principio de especialidad, se van a ir, por ejemplo, al apartado de cada contrato y van a ver si ahí indica de qué forma se van a hacer esos contratos. Por ejemplo, como término general, tenemos el artículo 1576 que establece que todos los contratos que se deban inscribir en un registro, o sea, un registro público, registro de la propiedad, todos los registros que hay, deben de constar en escritura pública. Pero ojo, esto es en regla general, eso es un código civil. Pero ya vimos un ejemplo de cuándo no se aplica este artículo. Lo tenemos en la Ley de Garantías Mobiliarias. La Ley de Garantías Mobiliarias crea se crea lo que es el registro de garantías mobiliarias, que la famosa prenda, ¿verdad? Que es poner en garantía un bien mueble. Pero el artículo 69 ya no lo corroboré, disculpen, pero he estado bien ocupado. De hecho, hoy viene de una audiencia de Sololá. Imagínense, me fui a las 5 de la mañana y acabo de regresar hace un rato, bueno, hace como 2 horas. Entonces, no le pude confirmar, pero si no estoy mal, creo que es 69, les queda de tarea verificar si es 69 o 79, no me recuerdo.
de la ley de garantías mobiliarias, donde se regula o establece que los contratos o las garantías mobiliarias se pueden realizar en documento privado con legación de firmas y escritura pública, si no mal recuerdo. Entonces, y establece que es una excepción al artículo 1576 del Código Civil. Entonces, si ustedes tienen duda de cómo redactar un contrato, o bueno, formalizar un contrato más bien, ustedes van a irse a regla general a partir del artículo 1574. Ahí les va a indicar básicamente como regla general qué documentos, o perdón, qué contratos se faccionan en documento en escritura pública o cuáles son los solemnes, cuáles son, pueden ser verbales. De hecho, los verbales, si no estoy mal, son de 30 quetzales para abajo. Imagínense, hay un punto de tesis, aunque los puntos de tesis no aceptan reformas, yo no sé por qué, pero ahí hay una buena propuesta para reformar este artículo para que puedan reformar el artículo que establece que los contratos verbales pueden ser hasta 300 quetzales. Si no estoy mal, otro vamos a, por temas de, pues, de ejemplo, tendríamos que reformar ese artículo porque obviamente cuando se creó el código, tal vez va la palabra, cuando se creó el Código Civil, pues básicamente en esa época me imagino pues que lo que sale era bastante dinero. Acuérdense que la inflación, el tema de la moneda, ahora pues ya estamos en que es un famoso artículo positivo, pero vigente, pero no positivo, por decirlo así, porque no se aplica, etcétera. Podemos empezar a platicarlo, fundamentarlo de que es un artículo que básicamente pues no es, pues, no es funcional. Ahora sí, primero levantó el compañero Tello y luego Brandon. Sí, compañero Tello, cuéntenos. Félix, solo para confirmarle, es el artículo 79 de la Ley de Garantías Ah, Mobiliarias. perdón, 79, perdón, ya cambié el número. Ah, muy bien, muchas gracias, Teo. Entonces, apuntarlo ahí. Si ustedes pueden hacer la anotación en el Código Civil, pues sería magnífico, ¿verdad? Ver artículo 79 de la Ley de Garantías Mobiliarias en el artículo 1576, que puede ser una pregunta de privado. De hecho, pues he escuchado amigos que se la realizan. Entonces, ustedes ya obviamente pues ya tienen el fundamento legal de una excepción a este artículo, a la regla general. Ahora sí, Brandon, no sé si tiene una duda, si no apúntenlo. Brandon. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Es que yo estaba leyendo en mi código que también tengo que puede ser un contrato por medios electrónicos. ¿Usted podría ser tan amable de poderme explicar? Porque la verdad es que no recuerdo muy bien para poder quedar claro, por favor. Claro, en los medios electrónicos, acuérdense que se hizo una nueva ley que reconoce las firmas y los documentos medios electrónicos, que es una ley especial, que esa ley pues ya regula o ya le da validez a ciertos contratos que puedan ser o documentos que puedan ser de medios electrónicos, ¿verdad, Brandon? Es la ley de bueno, la ley de esta de medios electrónicos, ¿verdad? Pero sí está excelente, Brandon, ahí esa ley, pues obviamente, pues es una ley que también a complementar a nosotros los profesionales, porque esa ley pues nos ayuda mucho. De hecho, yo he hecho contratos donde los cuales pues ya reconozco, por ejemplo, acuerdos a través de medios electrónicos, por ejemplo, en WhatsApp o ya sea por correo electrónico o el tema de que se puedan comunicar para poder formalizar ciertas actuaciones, ¿verdad, Brandon? Entonces, espero de conformidad con esa ley, la ley de medios electrónicos, que reconoce las firmas Gracias, y los licenciada. documentos electrónicos. De hecho, esa ley viene a ayudar mucho. De hecho, esa ley es la que están utilizando en muchos lugares para poder simplificar, igual la ley de simplificación, también otra ley que deberían de apuntar, la ley de simplificación que están utilizando mucho algunas instituciones públicas. Solamente me voy a quitar el saco con el respeto de todos, pero tengo un poquito de calor, no sé si es porque soy yo o hay calor, ¿verdad? Denme un segundo, un minuto. Buenas tardes, compañeros. Brandon, disculpa, ¿qué artículo fue el que mencionaste? El 1574 del Código Civil. Gracias. Muy bien, entonces ya regresé. Entonces, estábamos en que
esas como si leyes especiales son leyes muy importantes porque vienen a apoyarnos con, pues que obviamente pues la burocracia, etcétera, los problemas. De hecho, en mi maestría de Derecho Mercantil vimos mucho el tema de esta ley de medios electrónicos, si son aplicables al derecho internacional o al derecho mercantil internacional, cómo funcionan en otros países. Hicimos una comparativa de la legislación internacional, legislación de otros estados, qué estados, por ejemplo, México tiene una ley, tiene una legislación muy interesante. Colombia también tiene una legislación muy interesante. Europa también tiene la Unión Europea con sus países también tiene una legislación importante. Entonces, pero sí es muy importante que se tomen nota de estas leyes que vienen a apoyarnos con obviamente el ejercicio profesional, unos más enfocados en el Estado, como la ley de simplificación, que también van a ayudar, y obviamente pues las leyes especiales. Entonces seguimos, porque como digo, todos atrasados. Entonces, luego tenemos como regla general también que todos los contratos que estén expresamente, que se hacen en escritura pública, se llaman contratos solemnes, ¿verdad? Denme un segundo. Perdón, pues sí. Entonces, bueno, también otro de los artículos muy importantes que doctrinariamente existe lo que es la validez de los negocios jurídicos, que por el elemento formal a veces no les quieren dar validez. Por ejemplo, si dos personas realizan un contrato el cual su requisito, que son solemnes, que su requisito esencial para su validez es escritura pública, aunque el negocio jurídico tenga los demás elementos y que se pueda pedir que el juez ordene que se fraccione la escritura pública, no funcionaría en un segundo. Perdón, pues sí, les comentaba un ejemplo, miren, pues, hay, a veces, o sea, doctrinariamente o en otras legislaciones, existen negocios jurídicos los cuales eh, no establecen directamente que son solemnes. Por lo tanto, si ustedes le van ante un juez, el juez lo que va a hacer es subsanar ese elemento formal porque ambas partes están de acuerdo. En cambio, en Guatemala, como hay contratos que hacen constar en escritura pública de conformidad con el artículo 1577, es un requisito esencial. Sin eso, no tienen validez, ¿verdad? Esos negocios jurídicos. Como les digo, a veces hay negocios jurídicos que las personas realizan que no lo hicieron como deberían de hacer, pero esto no quiere decir que no hubo dos elementos importantes. Bueno, tres de hecho, ¿verdad? Bueno, el sujeto, el objeto y la motivación. O sea, hasta cierto punto, ustedes dicen, pero si yo sí le pagué y él me dio, pero no se formalizó como era, entonces tenemos un problema, entonces tenemos que acudir ante un juez y el juez va a reconocer ese negocio y va a decir, bueno, como ustedes no lo hicieron correctamente, ahora háganlo, por ejemplo, en un documento privado con reconocimiento de deudas, de reconocimiento de firmas. Entonces, hay negocios jurídicos que a pesar de que a veces no llenan el requisito formal, pueden subsanarse a través de un juez. De hecho, existen procesos judiciales los cuales pues un juez civil puede reconocer ese negocio jurídico. En cambio, en Guatemala, los contratos que son solemnes, que su requisito esencial para su validez es en escritura pública, estos contratos a veces, no, o sea, en Guatemala pues se puede intentar, pero en Guatemala no subsisten porque está expresamente que estos contratos se deben hacer en escritura pública. Entonces, los contratos que indiquen, por ejemplo, la sociedad anónima las sociedades, perdón, mercantiles, exceptuando obviamente pues algunas que pues no quiero entrar a mercantil, son constituidas en escritura pública. Por lo tanto, su requisito esencial es escritura pública. O sea, no puedo venir yo y decir que con Eduardo Escobar hicimos un documento privado de sociedad mercantil y por lo tanto, pues como Eduardo y yo hicimos una sociedad en documento privado, él ya se comprometió conmigo, yo me comprometí con él, por lo tanto tenemos que ir a un juez para que el juez nos indique, nos obliga a Eduardo a que hagamos la escritura pública de sociedad, por ejemplo, mercantil. No funciona así porque está claro o está específicamente o son contratos
solemnes, ¿verdad? Que van en escritura pública. Entonces, si no se hacen en escritura pública, no tienen validez, aunque haya un contrato por escrito o en documento privado, o sea, no tiene validez. Entonces, como regla general, como les digo, o como algo que entiendan ustedes, los contratos solemnes deben ir siempre en escritura pública, que son esos contratos que en su parte especial indican la donación se hará, donación de bienes inmuebles se hará en escritura pública. Es un contrato solemne. La compraventa compraventa de arma de fuego se fraccionará, se realizará y materializará en escritura pública. Es un contrato solemne. Y así ustedes van a ir buscando, vamos a ir viendo todos los contratos que son solemnes. Eso es como regla general, ¿verdad? Entonces, solo es para que ustedes lo tengan ahí. Ya no vamos a profundizar más en ese punto porque es un poquito más doctrinario y ya es más análisis. Entonces vamos a pasar a otro tema bien importante, que ya es en la clase que la tenemos que terminar en la clase anterior, que es la famosa división de los contratos. Esta división la tomé un poquito dentro del libro y también dentro de nuestra legislación. O sea, es una división entre, pues, llamémosla de autor y dentro de la división que está en nuestro Código Civil. Cuando hablamos de una división de los contratos, quiere decir que los contratos no todos tienen las mismas características, ¿verdad? Entonces, y como hay diferentes características, pues se dividen en diferentes tipos, ¿verdad? Tenemos los contratos que son de tipo unilateral, que como les indiqué anteriormente, la obligación recae solo en uno de las partes contratantes. La bilateral, pues ambas personas se obligan, por ejemplo, en una compra-venta, yo me obligo a darle mi vehículo y otra persona se obliga a darme un dinero. Luego tenemos los consensuales, que son con el simple consentimiento de las partes, básicamente, pues se materializa sin tanto formalismo. Por ejemplo, los contratos, los vehículos, ustedes, creo que ninguno de acá, pues yo no sé, pues, pero han escuchado casos donde los vehículos solo los venden, le dan el vehículo, ya le dan el dinero y firman el traspaso y se acabó. No existe un contrato por escrito. O sí, a ustedes, ¿quién me dice, quién de acá ha trabajado o ha escuchado que hagan contratos de compraventa de vehículos? Pues yo los hago. A mí cuando un cliente me dice, mira, pues yo creo que es mi vehículo, les digo, miren, yo no hago traspasos, pero yo les puedo hacer un contrato de compraventa de vehículo para que quede constancia, incluso se ponga ahí que tiene un plazo tal vez de un mes para hacer el traspaso, un plazo de 2 semanas, o que es inmediatamente el traspaso, que se le entregan, por ejemplo, tales documentos en original para que haga el traspaso por el valor y todo. Si se dan cuenta, este contrato, por ejemplo, el contrato de vehículo no tiene como no tiene un elemento formal por escrito como requisito esencial para que se dé esa compraventa. ¿Por qué? Porque es un contrato meramente consensual, solo con el hecho de que ambas partes estén de acuerdo, que se entreguen los bienes y todo, pues básicamente va el espíritu de un contrato, por ejemplo, de vehículo, que es un contrato de inmueble, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Por lo regular, yo sí les digo, los aconsejo en esto a todos los estudiantes que están conectados, que sí realicen contrato de compraventa de vehículo en un documento privado con dirección de firmas, porque escritura pública sale muy costoso y al finalizar, pues lo único que se busca con este contrato es establecer eliminar la responsabilidad civil de un hecho de tránsito, la responsabilidad penal hasta cierto punto por cometido un delito en ese vehículo, pues van a ir a buscar al dueño, pues el dueño soy yo porque yo le vendí, pero él no ha hecho el traspaso, entonces yo sigo siendo el dueño, obviamente la responsabilidad es personalísima, pero si el del vehículo no aparece, van a ir a buscar al dueño. Mire, yo tengo mi contrato de compraventa de vehículo y por lo tanto, pues yo ya no soy el propietario, van a buscar a tal persona y punto. Entonces ahí ustedes vienen y eliminan las posibles consecuencias jurídicas y legales de sus clientes. Yo lo hago. Les digo, miren, van a vender su vehículo, pues hagamos un contrato. Yo les cobro, no es que sea, les cobro, no les voy a decir cuánto cobro, porque posiblemente no les voy a decir porque, pues van a decir porque es por términos legales, pero dependiendo si es un amigo, un familiar o algo, yo les digo, mira, pues gasta un poquito más en un contrato de compraventa de vehículo porque te puede evitar de responsabilidades. Sí, Juan Carlos, y luego Francela, no sé cuál es si lo digo mal, disculpen. Sí, Juan Carlos. Hola, Lick, buenas tardes. Viendo este tema, nosotros hicimos una vez una situación de una venta de un vehículo, pero fue como en
fue, ¿cómo explicarle? Fue por promesa de compra. Ajá. Se comprende. Entonces, se prometió tal situación del vehículo, la cantidad, pero el señor no la tenía. Entonces, se realizó un contrato con promesa de venta. A eso era lo que yo iba. Esa es la única opción, la única vez que hemos hecho usado el protocolo, se puede decir, una escritura Claro. pública para ver una venta de vehículo. Miren, ahí le recomiendo dos opciones, ¿verdad, Juan Carlos? La primera es esa que usted indicó y la otra es una compraventa con pacto de reserva de dominio. El que vende el vehículo se reserva la propiedad y pasa a nombre del comprador hasta que termine de pagar o cumplir con las condiciones del contrato, que en este caso sería el plazo, los pagos, el lugar de pago, la forma de pago, etcétera, ¿verdad, Juan Carlos? Que lo vamos a ver dentro de la promesa, vamos a ver las promesas, perdón, dentro de las compraventa, vamos a ver la compraventa de bien inmueble, por ejemplo, en términos generales. Luego vamos a ver la compraventa de bienes inmuebles con pacto de tercer dominio, pero aquí aplica también a bienes muebles, ¿verdad, Juan Carlos? Entonces, la opción que usted tomó estuvo muy bien, o sea, una promesa, que al final se comprometía a pagar, a comprar, perdón, el vehículo, y usted se comprometían a darle el vehículo en propiedad, pero también existe lo que es el famoso contrato de compraventa con pacto de reserva de dominio, que se utiliza mucho en temas de vehículos, cuando las personas, los clientes no tienen el dinero en este momento, pero se acuerdan pagos o plazos, ¿verdad, Juan Carlos? Y ahí vienen esos elementos accidentales, porque ya son cláusulas donde se ponen de acuerdo, tal plazo, tal fecha, tal lugar, tal condición, que el vehículo lo cuiden, etcétera, ¿verdad, Juan Carlos? Pero sí es un buen ejercicio que pues tomen en cuenta ese tipo de salidas. Ahora sí, Francela, Gracias, Lick. bien, Juan Carlos. Sí, pero excelente. Ah, sí, Francela. Por ahí la compañera que no te la... Buenas noches, licenciado. Buenas Con noches. eso que dice usted de las compraventas, de eso, son los, buenas noches, son en los predios que ofrecen esos vehículos. A una señora le pasó de que ella le dijeron que el licenciado le dijo que hiciera así lo que usted nos está indicando, una compraventa. Ella dijo, por el momento no, porque me va a salir más caro, le dice ella, por no pagar el contrato. Claro. Y hace 2 meses volvió a contactar al licenciado para hacer el traspaso y que si el hijo le vendió el vehículo que está a nombre del papá, que tiene 80 años. Y el licenciado verificó y el NIT aparece de que el señor ya falleció. Entonces ahorita sí le va a salir caro a ella porque va a tener que ser Sucesorio. un Sucesorio. proceso sucesorio, creo yo, de Estado. O a ver si, bueno, o si dejó testamento, habría que ver si hay un testamento, ¿no? Sí, exacto, ¿verdad, Francela? Por eso les digo, o sea, ustedes que están aprendiendo acá, mi objetivo no solo es que aprendan los famosos, los contratos generales, que son los que vamos a ver, sino también que miren esos contratos como los de vehículo, que son contratos muy importantes, y como regla general, y lo vuelvo a explicar, requisito previo para cualquier contrato, verifiquen la propiedad de los bienes que se van a vender, en este caso en compraventa, requisito. Ustedes no pueden, alguien no puede vender lo que no es de su propiedad, porque la propiedad privada está protegida por la Constitución. Por lo tanto, yo, Estado Campos, no puedo venderlo de otra persona. La ley me ampara que las personas son libres de disponer de sus bienes privados. Entonces, en el caso le pasó a la compañera acá, tienen que pedir, primero tienen que verificar a nombre de quién está el vehículo, en este caso, pues, que es lo que más común pasa. De hecho, tanto un proceso parecido y pues al finalizar, mi cliente decidió pues devolver el vehículo y perder el dinero. Y yo le dije también que era lo más recomendable porque se podía pelear, etcétera, pero al finalizar, pues él le compró a alguien que no era el propietario. Por lo tanto, tiene consecuencias jurídicas. Entonces ahí es donde vienen y funcionan los contratos de compraventa de vehículos, ¿verdad? Entonces, solo es por objeto de estudio. Ahora sí, seguimos porque nos va a alargar el tiempo. Entonces ahora vamos con los contratos reales, que porque su obligación, la obligación para que se perfeccionen es entregando el bien. Ustedes, por ejemplo, no pueden celebrar un contrato de depósito si ustedes no dejan los bienes que van a depositar, ¿verdad? Por lógica real, porque no puedo venir y dejar una mercancía o dejar un bien inmueble a un depósito si no llevo el bien. Entonces, por eso se llama real, porque real es que la cosa, el bien,
se tiene que entregar en ese momento, ¿verdad? Y se tiene que entregar. Entonces, esos son los contratos reales, luego los onerosos, que son los de si no existe, pues obviamente una contraprestación o un beneficio para ambas partes, son recíprocos. Luego tenemos los gratuitos, que obviamente pues una de las partes nada más se aprovecha de los beneficios, como acto que puede ser, pues, por en general es gratuito, o la donación pura y gratuita, que básicamente, pues, solo una de las partes, pues, no gasta, pues, no gasta, por decirlo así, sino que es gratuito, ¿verdad? Luego tenemos el conmutativo, que son básicamente, pues, los contratos donde se establece, que donde se puede establecer, como les indicaba, una cierta pérdida o una cierta, donde ustedes dicen, bueno, aceptamos que puede haber por ejemplo, un contrato de vehículo o un contrato de arrendamiento de vehículo, por ejemplo. Sabemos que el vehículo se va a depreciar, ¿verdad? Por ejemplo, entonces ustedes saben de que el vehículo no se lo van a regresar igual porque el vehículo entre más se use, más se desgasta, por ejemplo. Luego tenemos los contratos aleatorios, que son los contratos donde son contratos a futuro, contratos de los cuales no sabemos cuál es el resultado. Por ejemplo, el famoso contrato, por ejemplo, de compraventa de bienes que no están entregando en este momento, sino a futuro. Por ejemplo, una cosecha, que pues yo puedo venir y prometer, puedo vender una cosecha a futuro, pero si viene una tormenta o algo, pues la cosecha no está. Entonces, puede ser que sí o puede ser que no se logre materializar. Otros contratos aleatorios por regla general son los seguros. Eso es definitivamente. ¿Por qué un seguro? Porque un seguro se va a materializar cuando surja la condición, que en este caso sería, por ejemplo, un seguro de vida que la persona fallezca. Y hasta ahí va a surtir efectos. Por ejemplo, yo puedo pagar mi seguro un año, lo contrato un año, y puedo hacer que no use el seguro en el año porque no se cumple con la condición. ¿Por qué? Porque dependemos de un acontecimiento incierto porque no sabemos cuándo va a suceder. Pero es aleatorio, o sea, está ahí como que está, pero no surte efectos hasta que se cumpla con la condición. Luego tenemos el condicional, que también es muy parecido al conmutativo, aleatorio, porque existen condiciones, pero cuando hablamos de un contrato condicional, hablamos de que se puede utilizar, que puede ser accesorio, porque puede ser que en todos los contratos se puede aplicar una condición, o sea, en todos los contratos pueden haber ciertas condiciones, ¿no? Entonces se puede ser condicional o no. Y el absoluto, pues básicamente no existe ninguna condición y se hace o se realiza dependiente de toda condición, ¿verdad? O sea, no importa, no hay condiciones como tal, o sea, se realiza y en ese momento se materializa y todo y no hay ninguna condición. No tienen que hacer algo, la otra persona no tiene que hacer algo para que surta efectos. Ahí estamos a grandes rasgos los contratos, como les digo, eso pues ya obviamente lo tuvieron que haber visto y solo es una retroalimentación porque vamos a ver cada contrato de compra-venta, comodato, vamos a ver los contratos como hipotecas, fianzas, seguros, etcétera, todos esos contratos a grandes rasgos, ¿verdad? Más que todos los que son formalistas o solemnes, pero vamos a ir viendo algunos ejemplos de otros contratos como de vehículo que pues no es como tanto objeto del curso, pero sí es para que ustedes tengan esos detalles. Luego tenemos, un segundo, tenemos ahora una clasificación un poquito más doctrinaria o un poquito más para entender un poquito la finalidad de los contratos. O sea, todos los contratos tienen una finalidad o se pueden clasificar por una finalidad. No todos los contratos tienen la misma finalidad. Hay contratos que buscan preparar otro contrato. Hay contratos que lo que trasladan es la propiedad. Otros contratos que su objetivo o finalidad es el uso de un bien. Hay otros contratos que son de servicios, de custodia, contratos en los cuales pues se encomienda hacer o no hacer o dejar de hacer. Hay contratos que buscan garantizar una obligación, los contratos de garantía. Hay contratos que buscan la resolución de conflictos o la resolución de controversias, que lo que buscan o su objetivo es resolver algún conflicto entre dos partes o más. Y los aleatorios, pues obviamente, pues que se dependen básicamente, como les acabo de mencionar, de un hecho incierto. Dentro de esos tenemos, pues acabo de mencionar todos, pero se los di a grandes rasgos, tenemos los contratos que se clasifican por preparatorios, que lo que buscan es asegurar la celebración de otro contrato. Por ejemplo, el contrato de promesa
una persona se compromete a comprar un bien en el futuro. Entonces, yo, Estuardo Campos, me prometo a Juan Carlos venderle mi vehículo en un plazo de 6 meses o un año. Entonces, yo estoy obligado a comprar el vehículo a Juan Carlos. Pero Juan Carlos está obligado a mí a darme cierta cantidad de dinero para que yo también tenga, por si él se arrepiente, pues yo tenga como cubrir ese arrepentimiento, ¿verdad? Pero yo básicamente preparo un contrato que se va a materializar después, que es compra-venta. Luego tenemos los contratos de opción, por ejemplo, los famosos leasing, que obviamente eso es mercantil, pero se puede utilizar como ejemplo, que es la opción, ¿verdad? Un contrato de arrendamiento con opción de compra. ¿Qué quiere decir la opción? Que la opción prepara otro contrato porque si yo decido, o sea, ¿cuál es la diferencia de promesa y opción? Promesa es que yo me obligo a realizar el contrato. La opción, tengo esa, la redundancia, tengo esa opción de poder realizar un contrato. Yo arrendo un bien con opción de compra, tengo esa opción de poder comprar ese bien y la otra persona se obliga hasta cierto punto, de venderme. O sea, la contraprestación sí obliga al que emite le ejecuta la opción y el que obtiene la opción, pues básicamente hasta cierto punto solo tiene ese derecho de poder decir, bueno, voy a arrendar por un año y si en un año decido comprar, pues puedo comprar. Obviamente no funciona así, o sea, cada contrato va a funcionar dependiendo de que sus clientes les digan qué es lo que quieren, ¿va? Porque ustedes acuérdense que ejercen la famosa función modeladora porque ustedes van a recepcionar, van a analizar y van a decir, bueno, el contrato que más se adecua es este, pero el hecho es de que existen esos contratos preparatorios que son contratos antes de otro, o sea, le dan nacimiento a otro. Luego tenemos los tratados de dominio, que básicamente es transmitir la propiedad de un bien. Dentro de esos tenemos la compra-venta, permuta, donación y mutuo, que transfieren la propiedad de bienes muebles, inmuebles. De una vez yo vengo y le traslado la propiedad. Yo vendo mi vehículo, se traslada la propiedad y pasa a ser otra persona el dueño y yo paso a tener dinero. Permuto, yo intercambio dos vehículos del mismo valor, porque obviamente, o un poquito similar y la cantidad se los permuta. Yo hago una donación, pues entrego la propiedad a otra persona. Luego tenemos los tratativos de uso, los famosos contratos de uso, que son donde solo no se transmite la propiedad, pero se deja el uso, goce y disfrute, de los bienes. Contrato de arrendamiento. Yo, Estuardo Campos, le doy en arrendamiento a Ligia Ramírez, le doy en contrato de arrendamiento una propiedad que está a mi nombre. Yo sigo siendo el propietario y ella es la arrendataria, ¿verdad? Entonces ella tiene el derecho de utilizar esa propiedad como sea, obviamente, pues se establece que no puede tener sustancias tóxicas corrosivas, que no puede utilizarlo más que solo para vivienda y no lo puede utilizar para nada más, o sea, son cláusulas condicionales, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Condiciones, pero lo que ustedes, la finalidad de ese contrato es el uso y goce de la propiedad. Luego también tenemos el comodato, que el comodato igual, más que todo en comodato son bienes muebles por lo regular y el reglamento pues de bienes inmuebles por lo regular, ¿verdad? Ahí vamos a ir viendo cada una de las diferencias, pero a lo que entiendo es que cuál es la finalidad del contrato de arrendamiento, el uso, goce. Tenemos la habitación, tenemos el famoso usufructo, tenemos el usufructo vitalicio, que va a ser una de las modalidades de compraventa, que una persona le traslada la propiedad a otra como usufructo, quiere decir que la persona puede utilizar la propiedad y pues la persona usufructuaria vitalicia la va a utilizar hasta que fallece y aparte que puede beneficiarse de todo, o sea, un usufructuario vitalicio puede arrendar una propiedad que ella tiene usufructo. O sea, puede recibir los frutos de esa propiedad, aunque no sea la propietaria, pero como es usufructo vitalicio, lo puede utilizar durante toda su vida y puede recibir los frutos y todas las ganancias que utilice y puede usarlo como que fuera la propietaria. O sea, los frutos vitalicios básicamente es utilizar la propiedad como que fueran propietarios, pero sin la calidad de propietario, ¿verdad? Elige y si Juan Carlos puede bajar la mano, disculpe para que yo tenga pues acceso a las personas que quieran pues preguntar. ¿Sí, Ligia? Buenas noches, licenciado, un gusto saludarlo. Una pregunta, disculpe. ¿Un bien intestado se puede vender? O sea, yo sé que no, pero fíjese que un compañero me contó de una modalidad, no sé si fue algo incorrecto lo que hizo el licenciado, pero él logró que le vendieran una propiedad
intestada a otra persona. No Fíjese sé que cómo. por lo regular se venden los derechos hereditarios. Entonces, cuando Muy finaliza bien. el proceso de intestado, pasa a propiedad de los compradores de los derechos hereditarios, ¿verdad, Ligia? Lo único que Disculpe, tiene una pero, desventaja porque puede ser que surja una persona con mejor derecho, pero fíjate un que tercero ese con bien mejor derecho. intestado todavía no lo han, o sea, está intestado, no le han, no lo han puesto con abogado ni nada, pero saber cómo le habrá hecho el licenciado, porque Bueno, no. ahí lo que hacen es falsificar la firma, Ligia. Eso es Está lo bien. que hacen, falsificar la firma, pero legalmente no se puede transmitir la propiedad de un bien intestado. Otros utilizan la modalidad del representante de la mortual, pero el representante de la mortual solo puede administrar los bienes mientras se finaliza el intestado, ¿verdad? Entonces, pero no puede disponer de los bienes de la mortual. Entonces, Está bien. pero sí, Ligia, por lo regular, yo he visto que muchos lo que hacen, y de hecho yo estoy defendiendo, pues que también no soy solo notario, sino que también soy abogado, Ajá. estoy defendiendo a unos clientes que tuvieron ese problema, que el abogado les dijo, miren, es un intestado, y hagámoslo así porque se evita un intestado, y que resulta que pues, están denunciados por falsedad material ideológica, y Está bien. pues, más que todo ideológica, porque material a finalizar, Sí, el es que es notario ideológico. el notario es quien es el que, al finalizar, pues, puede ser perseguido por el delito de falsedad material, aunque eso es penal, ¿verdad? No lo mencionamos aquí, pero sí, Ligia, por lo regular, eso no se puede hacer, o sea, eso de hecho no se puede hacer. Eso funciona solo con venta de derechos hereditarios, eso sí se pueden vender, y la persona pasa a ser propietaria cuando finaliza el intestado, obviamente respetando el plazo de 10 años para una posición de una persona que tenga un mejor derecho, o un tercero con un mejor derecho, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Elige. Ahora, Ingrid, Gracias, licenciado. cuénteme, Ingrid. ¿Y puede bajar la mano, Buenas Ingrid? tardes. Disculpe, después del que los herederos venden los derechos, ¿qué procede? Las personas que compran debe de seguir el sucesorio. Pero, bueno, eso es jurisdicción voluntaria, pero sí debe de seguir el sucesorio la persona que compra los derechos hereditarios, para que al finalizar del sucesorio intestado salga nombre del nuevo heredero, porque al finalizar es como que se sustituye el heredero, ¿verdad? El que compra pasa a ser el heredero. Bueno, no pasa a ser el heredero, sino pasa a ser el propietario, porque cómo funciona, no sé si eso lo explicaron en jurisdicción voluntaria, me hubiera gustado también dar el curso de derecho notarial 3, que yo he llevado casi que todos los asuntos de jurisdicción voluntaria, pero lo que funciona ahí cómo funciona es que al finalizar se ingresa el intestado y se presenta la escritura de compraventa, ingresa primero el intestado. ¿Por qué? Porque nadie puede vender algo que todavía no es de ellos, porque todavía no son propietarios. Entonces, primero el registro lo registra a ellos, va a la redundancia, como propietarios, y luego ingresa la compra-venta de derechos hereditarios, y la nueva persona es la última propietaria del bien, ¿verdad? Así es como funciona en la práctica. O sea, no es que hagan el sucesorio intestado y que automáticamente se cambia al heredero en el proceso, sino que el heredero va a seguir siendo el mismo y se va a declarar como heredero, y luego va a pasar en el registro de la propiedad a propiedad del que compró los derechos hereditarios, ¿verdad? Así es como funcionan los sucesos intestados en la Ah, práctica, ¿verdad? Lógicamente, pues eso es derecho civil 3, ¿verdad? Bueno, derecho notarial 3, jurisdicción voluntaria, o bueno, jurisdicción voluntaria. Entonces, pues no quiero profundizar tanto ahí porque pues no es el curso que nos compete. Solo me quiero quedar con que existe el contrato de derechos hereditarios nada más, que es un contrato de compraventa, o cesión, a veces se llaman cesión, otros compraventa. Yo prefiero hacerlo de las dos maneras, compraventa y cesión, para garantizar mejor al mm, comprador. serían ¿Estamos las ahí, dos Ingrid? opciones, ¿verdad? Sí, las dos opciones. Sí, Muchos usan cesión, pues, bien. yo uso las dos Está opciones, bien, porque muchas para gracias, garantizar. licenciado. Muy bien. Bueno, ahora seguimos porque miren que ni terminé esta diapositiva, perdón, es que a veces me alargo un poquito, pero es que esto nos va a servir porque se dieron cuenta, ya platicamos mucho de los contratos y ahorita los vamos a ir a ver cómo se redactan. Entonces, cuando estemos redactando, ustedes van a ir, sí, eso Lick lo dijo en la segunda, tercera clase, dijo que esto llevaba acá, entonces aquí lo vamos a poner en la cláusula tal, ¿verdad? Entonces, solo es para que ustedes vayan ahí recapitulando. Entonces, tenemos los famosos contratos de servicios, de gestión, los famosos, pues obviamente el contrato de servicios profesionales, el contrato de obra. Por ejemplo, yo cuando llevo procesos judiciales, yo hago contrato de servicios profesionales. Yo hago un contrato de servicios profesionales, el cual pues lo hago con técnica de firmas, y yo sí coloco ahí todas las cláusulas o todos los puntos
porque a mí me están contratando para que ejerza un trabajo, por decirlo así. Entonces, y como soy un profesional, yo si hago contratos, les recomiendo a todos cuando se gradúen que cada vez que inicien un proceso, ya sea jurisdicción voluntaria o un proceso de un litigio, a un contrato de servicios profesionales, porque después pasa que ya no les quieren pagar y obviamente pues es un título ejecutivo, entonces ustedes ejecutan con base al contrato de servicios profesionales, pero es un contrato de servicios, su finalidad es servicios, o contrato de obra que es de gestión o de realizar una gestión, ¿verdad? Luego tenemos los de garantía que, valga la redundancia, garantizan el cumplimiento de una obligación, garantía mobiliaria, hipoteca, fianza. ¿Cuál es la diferencia? Fácil. Fianza, personal, o sea, una persona se vuelve fiadora de otra. Garantía mobiliaria, bienes muebles. Y garantía hipotecaria, bienes inmuebles o hasta cierto punto pues, se puede modificar, pero esas tres son las pequeñas diferencias entre los tres contratos de garantía, ¿verdad? Que hay. Luego tenemos la resolución de conflictos, valga la redundancia, existe un conflicto, por lo tanto, la finalidad de esos contratos es extinguir ese litigio y se hace a través de un arbitraje, o un compromiso arbitral, perdón, o un contrato de transacción que básicamente es un acuerdo entre dos personas donde resuelven la controversia extrajudicialmente, lo hacen en escritura pública o documento privado y lo ingresan al juzgado, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que buscan estos contratos es la eh, extinguir un litigio, ¿verdad? Luego los aleatorios, pues ya dijimos, un seguro que básicamente pues, su objetivo es beneficiar a alguien de un hecho incierto. O sea, que puede hacer que no, puede hacer que sí. Y tenemos el seguro obligatorio, que es otro tema que no vamos a tocar hoy, pero básicamente esos serían los contratos. Entonces, ¿quedó claro alguna duda con la clasificación de los contratos? Y obviamente la división de los contratos para que ustedes entiendan cuáles son los que vamos a ir viendo. Perfecto, yo creo que no creo que tengan una duda. Y si no, pues seguimos por... otra cosa, el tema de hoy sería, bueno, el tema de hoy era el instrumento público, ¿verdad? Pero ya me atrasé un poquito acá, pero era importante porque ese es es el fundamento del curso, ¿verdad? Es como que el objeto del curso hasta cierto punto. Retroalimentación con ahí. Bueno, luego seguimos con los efectos del negocio jurídico, los contratos, perdón, que todo contrato tiene consecuencias jurídicas. Todo contrato tiene consecuencias jurídicas. No existe un contrato que no tenga consecuencias jurídicas. O sea, que modifique, extingue o transmita una obligación. Básicamente, esos son, en términos sencillos, son los derechos que adquieren unos y las obligaciones que adquieren otros. Yo adquiero derechos y obligaciones en un contrato. Esos son básicamente los efectos del contrato. No creo que, pues, básicamente sea algo tan difícil. Sí, César. Licenciado, buenas noches. Solo una consulta. Estos contratos que se hacen por vía telefónica, ¿cuál es el nombre que reciben? Fíjese que por vía telefónica son verbales, pero habría que ver si se pueden reconocer por algún tipo de medio electrónico, pero por lo regular los de vía telefónica son contratos de verbales, porque pues aunque se utilice un teléfono no está por escrito, ¿verdad? O no hay un documento, ¿verdad? Que eso es el curso bueno, el otro tema de ahorita, ¿verdad? Que son considerados documentos, ¿verdad, César? Y hasta cierto punto una llamada no es considerada un documento, ¿verdad, César? Sino es verbal, hasta Gracias. cierto punto. Se puede buscar obviamente, pues, la validez a través de juez consensual, que es verbal, y que, pues, como les digo, ante un juez, para que el juez declare ese contrato. Pero eso es un tema, ya eso es más procesal. Luego, pues ahí finalizamos con el tema de la clase anterior en sí, ¿verdad? Que ahí tenemos que terminar. Y ahorita pues voy a pasar rapidito a que veamos un poquito la primera, como que son unos 5 o 10 minutos de la clase que nos tocaba. No sé si podrán ver ahí o nos está compartiendo pantalla. No, ¿verdad? No, creo que no. No se ve. No, Lick. No, Lick. Perfecto, vamos a ver, yo creo que es este. Tengo dos. Vamos a ver. Voy a poner F5. Así, F5.
No, creo que esta es. Ahí está. ¿Sí logran ver ahora? Instrumentos se ve. públicos. No se ven. Ahorita Sí, sí ya. licenciado, sí se ve. Ya se ve, Lic. Muy bien, Ya, vamos a ya, ver, ya. vamos a dar una pequeña introducción de lo que va a ser la clase, la otra clase, y ya no voy a retroalimentar básicamente casi que nada en la otra clase, ¿verdad? El jueves vamos a ingresar de una vez a esta diapositiva. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la segunda unidad, que básicamente pues es la escritura pública, pero vamos a ver antes lo que es el instrumento público, ¿verdad? Y vamos a ver la diferencia entre instrumento público y escritura pública en un momento. Entonces, básicamente vamos a ver, primero que lo que preguntaba César, ¿verdad? Si un contrato hasta cierto punto por llamada telefónica es considerado por un escrito o un documento, pues ahorita vamos a analizar esa respuesta. Y les cuento, ¿qué es un documento? Al final, o sea, se preguntarán qué es un documento. Pues básicamente, escuchen, un documento es un objeto físico o digital individualizado que sirve como soporte material de una expresión de voluntad, un hecho o un dato. Ojo, entonces, ¿qué es? Digital o físico, pero es material. No puede ser verbal, ¿verdad, César? Entonces, cuando hablamos de contratos por lo regular, cuando superan los 3 doxales, pues obviamente según el Código Civil, pues debe ser por escrito. Y en este caso, pues básicamente sería documento físico o digital. Luego también tenemos otra definición de qué es un documento, como todo escrito, plano, dibujo, fotografía, cinta, grabación o registro informático que materializa un hecho o un acto jurídico susceptible de producir efectos legales o servir como medio probatorio. Entonces, si se dan cuenta, un documento no solo es un escrito, un documento puede ser considerado un plano, un dibujo, una fotografía, una cinta, una grabación, un registro informático que materialice o que tenga o contenga un dato o contenga un hecho o un acto jurídico. Por eso es de que existe ahora la ley de reconocimiento de medios electrónicos y de firma. ¿Por qué? Porque esos documentos virtuales o un documento que se realice en PDF, etcétera, al finalizar o ya sea por digital, va a tener reconocimiento de un documento legal, ¿verdad? Porque acuérdense que también existían tipos de documentos, ¿verdad? Públicos, privados, documentos que son legales, documentos que no son legales. Entonces, básicamente, ¿qué es un documento como regla general? Básicamente, como regla general, va a ser todo objeto físico individualizado, todo escrito, fotografía, plano, que tenga características, que contenga un dato, que haga constar un hecho, que haga constar un acto jurídico, ¿verdad? Que tenga efectos legales como medio probatorio. Si no, no estamos hablando de un documento, estamos hablando de un objeto, una cosa. Recuérdense que un objeto, una cosa tiene diferencias, ¿verdad? Lo vieron en el Derecho Civil 2. ¿Qué es considerado cosa? ¿Qué es considerado objeto? ¿Qué es considerado cosa? Lo que no es sujeto de apropiación, ¿verdad? ¿Qué es considerado objeto? Algo que es, o bien, más bien, un objeto y un bien, es algo considerado que puede ser apropiado. Yo puedo decir que mi teléfono es mío porque es un objeto que al finalizar es sujeto de apropiación, es sujeto de un uso, es sujeto es transmitible. Yo puedo vender un teléfono, entonces se vuelve un bien. Entonces, cuando hablamos de un documento, estamos hablando de un escrito, plano, dibujo, fotografía, grabación, que contenga un hecho, acto o que contenga un dato. Con eso ya ustedes dicen, es un documento. Luego tenemos la clasificación general de los documentos en documentos privados y documentos públicos, dos tipos de documentos. ¿Cuáles documentos privados? Son los documentos donde las personas individuales lo elaboran sin intervención de un funcionario público o un notario en ejercicio. Entonces, aquí me quiero concentrar y les voy a dar en 3-4 minutos un consejo. Cuando ustedes se gradúen y les pidan que hagan un documento privado, no lo hagan con comparecencia suya, porque cuando hablamos de un documento privado, hablamos de un documento donde solo dos partes se reúnen y redactan el documento entre dos partes. En Guatemala, pues tendemos a confundir nuestra función como notarios dentro de un documento privado. Nuestra función es solo legalizar las firmas, o sea, legalizar que es un acta de legalización de firmas. Nosotros no firmamos el documento privado, nosotros no comparecemos en el documento privado. ¿Por qué? Porque un documento privado es elaborado y firmado por personas particulares, no por un notario, no por un funcionario público, porque si no se vuelve un documento público. Y te lo voy a explicar por qué. Entonces, cuando ustedes hagan documentos privados, no pongan como que fuera una escritura pública, ¿va? Para el Estado de Campos Castillo, notario comparece por una parte, tal y tal y tal y tal,
sea, no, ¿por qué? Porque básicamente no estoy compareciendo como notario, porque si no sería un documento público. Se vuelve, si es un documento privado entre dos particulares. Entonces, la redacción es en primera persona, tip, primera persona. Segundo, poner nosotros. Por una parte, comparece tal y tal, tal, quien me identifico, o me identifico con el TPI tal y tal, no, quien se identifica. O sea, si dan cuenta, cambian ciertos matices a la redacción de un documento privado con una escritura pública. No lo vayan a hacer como que fuera una escritura pública. También, por lo regular, se ponen puntos, no cláusulas, porque las cláusulas son las que llevan un documento público, o sea, notarial, o sea, una escritura pública. Entonces, háganlo por puntos. Solo son mis consejos para cuando ustedes ejerzan la profesión, no se van a confundir con documentos públicos y con documentos privados, ¿verdad? Entonces, básicamente, documentos privados son esos documentos que realizan entre particulares. Lógicamente, son acuerdos, son contratos, son negocios jurídicos, porque hay voluntad de dos partes. Y ahí extinguen, transmiten, crean y modifican obligaciones y derechos. O sea, son documentos que crean, modifican, pero privados, no públicos. Luego tenemos los documentos públicos, que ahí sí, son aquellos escritos, expedidos, autorizados por un funcionario público, juez o notario. ¿Por qué son documentos públicos? Porque vienen autorizados por funcionario público, ya sea un juez, notario o una entidad del Estado, ¿verdad? Y que cuentan con una presunción de autenticidad y gozan de fe pública. Entonces, por eso es de que son documentos públicos, por eso son considerados documentos públicos los que ejerce el notario. ¿Y por qué? Porque eso me lleva a una definición doctrinaria, no legal, porque pues, es doctrinaria, que el notario es considerado un famoso funcionario único en su género. ¿Por qué? Sui generis. ¿Por qué único en su género? Porque la doctrina establece que como somos notarios latinos, el notario tiene una función pública y el Estado le otorga fe pública. Entonces, si el notario interviene en un contrato, se vuelve público porque el notario tiene fe pública. O sea, el Estado le da o le ha delegado al notario una fe pública. Por lo tanto, los documentos donde interviene el notario son documentos públicos, porque dotan de una función pública, porque el Estado le da una fe pública, ¿verdad? Y ahorita, pues yo creo que ya estamos finalizando, ya vamos a finalizar ahorita la clase, solo voy a ver qué hora es. Sí, ya son las. Entonces, básicamente, solo en un segundo que quiero compartir, quiero tomar la fotografía de la clase porque me hacen, pues, subir foto de captura de pantalla cuando finalizo clase. Entonces, solo segundos, se pueden quedar en línea. Ahí está. Muy bien, solo voy a poner la captura aquí en mi reporte de asistencia. Y les doy, pues, básicamente, disculpen las que empezamos algo tarde y me atrasé un poquito con el tema del negocio jurídico, pero básicamente era importante que supieran la clasificación y la división de los contratos porque esa división, esa clasificación nos va a llevar a la redacción, ¿verdad? Entonces, así quedamos. Ahora sí voy a mandar las diapositivas porque ahora sí ya están terminadas estas, las que vimos la clase anterior. Entonces, por lo tanto, pues se las puedo mandar. De hecho, se las voy a mandar en esas ahorita, si no se me olvida, porque tengo que trabajar. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? ¿Alguna duda o algo? Me quedo por acá y si no, pues finalizamos la clase para no perjudicarles en la otra clase. Y les prometo que en la otra clase ya vamos a avanzar un poquito más. De hecho, terminamos la otra clase y ya comenzamos con el protocolo y les voy a dar instrucciones del protocolo, ¿verdad? Vamos a empezar a redactar, a ver casos, redacción y vamos a ir viendo esas cláusulas y esos puntos importantes de cada contrato. Vamos a ver los requisitos previos, posteriores y requisitos posteriores de las escrituras públicas. Pues ahí estamos, estimados estudiantes, nos vemos, feliz noche, nos miramos el día jueves a las 5:45, comienzo por el tema de que muchos van en camino, pero hoy empecé un poco más porque tenía problemas con el depositario. Entonces nos vemos, feliz noche. Feliz noche, licenciado.